Olivia Garza de los Santos, diputada local electa del PAN en la Asamblea Legislativa. Olivia, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino, mucho gusto, gracias por la invitación. Cuéntame, platícame, ¿cómo arrancan, cómo empiezan, qué va a suceder? Bueno, estamos listos el día de hoy. De hecho, el Partido Acción Nacional está organizando un foro para todos los diputados locales del país. La intención del PAN es prepararnos para estar listos para iniciar los trabajos, en nuestro caso particular, de la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal. También nos acompaña el licenciado Adrián Rubalcaba, jefe delegacional electo del PRI Verde Ecologista en Coajimalpa. Adrián, mucho gusto. ¿Qué tal, Nino? Muchas gracias por invitarnos, a ti y a tu auditorio que siempre nos escucha. Muchísimas gracias. ¿Cómo vas? Pues vamos muy contentos. Yo creo que es un gran reto. La ciudad, como tú bien sabes, tuvo un empuje amarillo muy fuerte en la última jornada electoral. Pero creo que ya de manera madura los equipos de Miguel Ángel Mancera y algunos otros equipos, inclusive de Acción Nacional, hemos estado platicando con la finalidad de poder estructurar un buen gobierno, y eso creo que nos hace sentirnos como única delegación priista y del Verde Ecologista, pues con un panorama distinto. Andábamos muy preocupados con el tema de presupuesto, andábamos muy preocupados con el tema de coordinación gubernamental, pero sin embargo creo que se percibe o se visualiza una gran madurez política, a diferencia del gobierno actual de Marcelo, que había sido un gobierno muy distante, muy tajante. Yo percibo ahora en esta actual administración que va a entrar pues una posibilidad de hacer política, una política sana y sobre todo una política donde los colores partidistas se van a hacer un poquito a un lado. Las elecciones ya pasaron. Eso es lo que yo percibo en el equipo de Miguel Ángel Mancera. E inclusive lo percibo también en los compañeros diputados de Acción Nacional. Muy bien. También nos acompaña el licenciado Cristian Damián Fonroeric, diputado local electo del PAN en la Asamblea. Cristian, mucho gusto, buenos días. Muchas gracias, Nino, muy buenos días. ¿Ya listo? Ya listos, y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de venir aquí a platicar contigo, como siempre nos abres las puertas. Y como bien decías, pues ya pasaron las elecciones y ahora debemos de tener la ¿Qué capacidad. van a hacer? Mira, ¿Qué vas sobre a todo hacer? es que yo creo ¿Cuál que es tu compromiso? el compromiso principal es trabajar, obviamente, por la ciudad. Hay mucho que hacer, pero también darle respuesta a todos los ciudadanos en la delegación Benito Juárez que nos dieron la posibilidad de estar aquí. Pero sobre todo, como bien lo decía Adrián, hay una gran responsabilidad, pero sobre todo dar cuentas claras, pero darnos cuenta de lo que el gobierno del Distrito Federal y la mayoría en la Asamblea Legislativa, todavía en esta legislatura, de ver cuáles son los pendientes que existen y que tengamos la capacidad de todos los actores políticos y sobre todo en la delegación en Coajimalpa como en Benito Juárez, que podamos desde la Asamblea Legislativa apoyarlos, porque la responsabilidad ahí está principalmente del PRD en la Asamblea Legislativa, que tiene gran mayoría, y a ver cuál es esa capacidad que tienen de darle cuentas claras a los ciudadanos. Por eso vamos a estar ahí los diputados del PAN, muy pendientes de lo que haga Marcelo, de lo que haga Miguel Ángel Mancera y de lo que hagan los diputados perredistas en la Asamblea Legislativa, porque lo estamos platicando, tienen una gran responsabilidad, tienen una gran mayoría en la Asamblea Legislativa, y eso se tiene que ver reflejado en beneficio de los ciudadanos. Ahora, estamos hablando de la Ciudad de México, y la Ciudad de México es una ciudad con pues un mosaico de posibilidades. Así como hay 16 delegaciones políticas, en cada delegación política se me hace que todo es tan complejo y tan difícil, porque esa es una gran ciudad. ¿Cómo llevar a cabo este trabajo en la Asamblea? ¿Cómo beneficiarnos a los capitalinos, a los metropolitanos? Bueno, yo creo que hoy por hoy tenemos que revisar los pendientes que quedaron del gobierno de Mancera. En particular, él hablaba mucho de ciudad con equidad. Al día de hoy estamos viendo que la ciudad con equidad, desgraciadamente, no se ha logrado. El Distrito Federal tiene un gran rezago. Seguimos teniendo problemas con la seguridad, seguimos teniendo problemas con el agua, porque al final del camino se hacen obras que se ven, pero que no responden a las necesidades de los que menos tienen, ni a las necesidades de la mayoría de la población. Entonces, si bien Acción Nacional, la postura es de trabajar por la ciudad, vamos a trabajar fuertemente por estos problemas que son tan sensibles en la ciudad. Yo particularmente, mi caso es Iztapalapa. Yo vivo en Iztapalapa
y todos los días padecemos muchísimos problemas con la seguridad, con el agua, y necesitamos cambios, necesitamos avances, necesitamos que esos programas sociales lleguen a la gente que realmente lo necesite, pero que también el drenaje funcione, que todos los sectores que hoy se encuentran abandonados es lo más importante para ti en este momento. se atiendan, Por supuesto, ¿no? que sí, Nino. Como se comentaba hace unos minutos, las expectativas de una delegación que gana el PRI y el Verde Ecologista en el Distrito Federal después de tantos años de no haber obtenido ningún cargo de elección popular, pues nos genera pues una gran carga, sobre todo moral, con relación a la ciudadanía, pero también con relación a la Todo el mundo te va a estar política. observando. Así por lo que es, representas pues en fíjate, este momento. desde este momento inclusive los equipos del candidato a la presidencia, bueno, ahora ya el presidente electo, pues ya tienen los ojos focalizados en nosotros. Ellos tienen una amplia expectativa y bueno, pues cubrir todas esas expectativas, por un lado políticas, por los grupos políticos que ellos están esperanzados en que a través de Coajimalpa podamos contagiar otras delegaciones, como también la ciudadanía que tomó la decisión. Tú sabes que en Coajimalpa las últimas elecciones han sido muy volubles, PRD, Acción Nacional, ahora PRI Verde. El PRI nunca había ganado ahí, ¿verdad? Nunca. Es más, pues la única delegación que se había ganado anteriormente en el Distrito Federal desde que se dio la reforma del cambio del departamento del Distrito Federal a gobierno del Distrito Federal, que se pudo votar, solamente habíamos ganado una sola delegación, que era Milpalta. Sí, que fue así como que dicen que de chiripaz. Y se ganó por un margen muy pequeño, y además se definió en el tribunal. Sí, Esta es además. la primera delegación que realmente gana el PRI. Y en no las se sentía urnas. priista tampoco, ¿verdad? La parte esta. Pues mira, Sí, muy alejados, pero en el caso tuyo, ya ahora sí, muy puestos. muy puestos. Con un gran compromiso. Un gran compromiso, con el compromiso no solamente de trabajar el territorio delegacional, sino de poder permear en otras delegaciones, que se pueda visualizar la diferencia del gobierno que hoy encabeza el PRD en todo el Distrito Federal, con los gobiernos de oposición. Y la otra, pues, la lucha no va a terminar ahí. Como tú bien sabes, Nino, no ganamos diputados por la vía de las urnas. Todos los diputados que estamos ahorita en la Asamblea Legislativa entrando del PRI y Verde son por la vía plurinominal, y entonces nos tocará también ahí ir tratando de cabildear con los compañeros diputados para que se puedan enfocar en hacer algunas cosas que yo considero que son importantes. Una, la reforma política del Distrito Federal, que desgraciadamente ha sido frenada por la Asamblea Perredista. La otra, el dejar de quitarle facultades al jefe delegacional, que eso fue algo que caracterizó a Marcelo Ebrard. Pues eres un gerente, no eres un delegado. Pues nos hemos convertido en administradores, Sí, y las pocas gerente. facultades que obtuvimos con la reforma política anterior, ahora en el gobierno de Marcelo, Centralizó todo. pues centralizó nuevamente todo. Entonces nos quita la capacidad de verificar, le crea su famosa institución esta del INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa, que lo único que provoca es que la ciudadanía tiene la percepción de que la delegación puede actuar, sin embargo nos tienen con las manos atadas. Y bueno, pues ahora quien Si yo dispone, vivo en Coajimalpa, te voy a ir a ver a ti para pedirte lo que necesito y lo que requiero. y yo tendré que darte respuesta, y no podremos nosotros tener la justificación de, bueno, pues es que como Marcelo modificó la ley a través de la Asamblea Legislativa y creó un instituto, pues el instituto es el responsable. Y tú me vas a decir, Adrián, a mí no me importa, yo lo que necesito es que me dé resultados. Entonces, pedirle a mis compañeros diputados y por supuesto a los amigos de Acción Nacional y a los amigos del PRD que comprenden esta problemática, porque muchos La vienen... están sufriendo ellos también en las Fueron delegaciones. delegados. Fueron delegados, fueron algunos de delegados, ellos. además. Varios fueron delegados y están siendo ahora diputados. Entonces yo creo que una congruencia legal les va a permitir entender que el mantener esta dinámica es en perjuicio no solamente del jefe delegacional, sino de la ciudadanía. El otro tema, que es un tema preocupante, es la distribución de los recursos en las delegaciones. Es increíble, por ejemplo, en el caso concreto de Coajimalpa, somos una de las delegaciones que más recursos aportamos para el presupuesto del gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, a la hora de distribuir el recurso se distribuye dependiendo del número de habitantes en cada una de las delegaciones, cosa que es injusta. ¿Por qué? Porque si mi territorio está cubriendo y está pagando los impuestos, no puede distribuirse el impuesto de la gente que sí está siendo responsable en otros territorios. Por lo que me convierte en una delegación que soy la tercera de atrás para adelante con menor presupuesto en el Distrito Federal, cuando soy la segunda de adelante para atrás que más recursos aporta.
Entonces, son temas. Pero a ver, si yo viviera en Coajimalpa y me cobran impuestos de primer mundo, yo quiero servicios de primer mundo, no de Por tercer supuesto. mundo. Y yo debería de tener un gobierno con presupuesto de primer mundo. Sin embargo, ¿qué sucede? Porque es lo que me estás cobrando. Exacto. Lo que sucede es que concentran en tesorería el recurso, lo envían a la Asamblea Legislativa y en el momento de estar distribuyendo el recurso, es más sencillo decir, bueno, mira, hay una delegación que es mucho más grande, que aunque no pague impuestos, pues tenemos que cubrir las necesidades de la población. ¿Y qué provoca esto? Lo que provoca es que la gente que no paga impuestos está acostumbrada a obtener sus servicios, pero la gente que sí está pagando los impuestos, pues los servicios que está obteniendo. La famosa no son de la reforma calidad política que del ellos Distrito Federal, que siempre está atorada en el Congreso de la Unión, que es lo que dice siempre el jefe de gobierno en turno, y dice es que está atorada en el Congreso de la Unión porque quienes tienen la capacidad, la facultad de reformar el Estatuto de Gobierno es principalmente la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el pretexto que siempre dice el PRD, ahí está, atorada la reforma política y no podemos hacer mucho más. Y obviamente es que les conviene esta estructura Sí, como tal, porque claro. centraliza el bien llamado gobierno central. Sí, Tiene todas las facultades, pero tiene todos los recursos. Claro. Es la única entidad en el país que tiene este absurdo jurídico. Todas tienen una constitución, todas las entidades del país, los estados tienen una constitución y por lo tanto tienen municipios, ¿no? Como decía Adrián, en el sentido de que tenemos que hacer que esta reforma política, que ya se ha presentado varias desde la Asamblea Legislativa a la Cámara de Diputados, que esta legislatura presentó una muy interesante que esta Los comisión capitalinos especial. queremos ser de primera, Así es. no de Pero tercera, no. porque pareciera como que los capitalinos somos de tercera y en toda la República Mexicana todos los ciudadanos son de primera y todas las entidades federativas, porque Así ellos es. deciden y determinan. Y como bien lo decían, yo lo veo así, y que tuve la oportunidad de trabajar en la delegación Benito Juárez, y te das cuenta de que están muy limitadas las facultades de un gobierno delegacional. Como yo digo, bueno, pues casi el jefe de delegación es el empleado del gobierno del Distrito Federal, pero nada más que electo. Te voy a poner un ejemplo de algo muy simple. Un hoyo, ¿a quién pasó la reforma? Entonces está aquí Sodi, el delegado, y le digo, oye, ese hoyo lo vas a tapar, me dijo, no puedo. Es vía primaria. No, cuando me absurdo. dijo eso yo casi lo mato, porque Claro. le dije, está loco, es como que no lo puede Claro. tapar si está en la delegación. Pero cuando me dijo exactamente lo que tú, es vía primaria, y a mí qué me importa, es que es vía primaria, no puedo entrar. Y se fregó el asunto. Claro. Y el hoyo se quedó hasta que se les pegó la gana. Por eso lo que vamos a hacer es que vamos a ventilarlo, que los vecinos lo sepan, para que no nos metan de pretexto esta reforma política, cuando se pueden hacer varias modificaciones desde la Asamblea Legislativa, y lo que vamos a buscar es que exista, que lo digan, esa voluntad política por parte de el grupo parlamentario del PRD para hacer esas pequeñas reformas. Por ejemplo, como lo decíamos en campaña, en el caso de Benito Juárez iban los candidatos del PRD y decían, tocaban las puertas de los vecinos y le decía el vecino, es que me robaron, es que estoy harto de las construcciones, es que no me han dado servicios en vías primarias, es que me falta el agua. Y decían los candidatos del PRD, sí, claro, la delegación, ninguna de esas es facultad de las delegaciones, como bien decía Adrián. Ahora le quitan la facultad a las delegaciones para verificar en materia de uso de suelo. Claro, quien da los usos de suelos es EDUBI, que es obviamente el certificado de uso de suelo que da la oportunidad para construir o cambiar el uso de cualquier predio. Y le quitan esa facultad a las delegaciones, entonces ya no puedes verificar y sancionar en ese sentido. Como decíamos, las vías primarias es muy importante, sobre todo en materia de presupuesto, que son estos autogenerados, que cada día les va recortando el gobierno del Distrito Federal el margen de maniobra sobre el presupuesto a las delegaciones. Todo esto y muchas cosas más, en donde tenemos que levantar la voz y decir claramente de quiénes son. La reforma es va a ser mucho más yo creo que es difícil. muy importante. Ah, no, sin duda. Y si la Y a veces jerarquizamos, se yo lo creo tomamos que muy no a la está ligera, en pero término. los ciudadanos es de lo que se quejan. ¿De qué se quejan? ¿Malos servicios? ¿Falta de capacidad de movilidad en la ciudad? Y el crecimiento desmedido. Todas esas facultades emanan de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de una Asamblea Legislativa, que en las últimas administraciones o las legislaturas han estado en manos del PRD. Sin embargo, efectivamente, el discurso de los candidatos en su momento al PRD, en el caso de Coajimalpa en concreto, era ese. Vamos a evitar el crecimiento desmedido de la zona de Santa Fe.
vamos a evitar que se construya en el predio de la Mexicana 5,200 viviendas. Vamos a promover que haya mejores vialidades. Y uno dice, bueno, a ver, las vialidades, ¿quiénes son los que no han permitido el crecimiento? El gobierno de la ciudad. ¿Quiénes han permitido el crecimiento medido en los edificios en la zona de Santa Fe? SEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de programas de desarrollo urbano aprobados en la Asamblea Legislativa, con su mayoría perredista, y que hoy en día son los resultados. Pero ¿qué está pasando, Nino? Lo que está pasando es que quien está determinando los usos de suelo y las condiciones territoriales es gente que ni siquiera vive en la delegación. Sí, además. Entonces están votando diputados, que además no los culpo porque no viven, no conocen, no saben cuál es la problemática, pero están votando la modificación de usos de suelo a conforme les presentan los proyectos o a como les bajó la línea su grupo parlamentario. ¿Y qué sucede? Que los que vivimos en el territorio, cuando nos pasan esos resultados, pues está para pegar el grito en el cielo. En los municipios, los que tienen la facultad de modificar el uso de suelo es el regidor, el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento, que son los que tienen voto en el cabildo. Y entonces sí, hay una responsabilidad directa si el regidor de una zona determinada votó en contra o a favor de una modificación de uso de suelo, por lo menos ya sabemos quién es el culpable. Aquí no. Adrián, a mí lo de la Mexicana me tiene aterrorizado. Bueno, Santa Fe es ahorita un desastre, pero el alto impacto de estas 5,200, no sé, viviendas, departamentos o lo que sea, vamos a tener problemas de agua, vamos a tener problemas de servicios, vamos a tener problemas de transporte y de tránsito. ¿Cómo vas a transitar? Te vas a quedar paralizado. No me lo vas a creer, Nino, pero ya ahora lo que se está convirtiendo atractivo es el negocio de las pipas de agua. Sí. Eso deja mucho dinero. Claro, y la gente en la zona de Coajimalpa ya está acudiendo, más allá de buscar que se les conecte a la red hidráulica, y te estoy hablando de Santa Fe, no te estoy hablando de la parte alta de los pueblos que me corresponden. De la parte de Santa Fe, ya empezaron ellos a visualizar, bueno, pues como no vamos a tener agua, busquemos qué empresa es la que nos puede dotar de agua a través de pipas de agua a un menor costo. Y ahora resulta que los piperos vienen a ver al jefe delegacional electo para decirles, bueno, nada más le decimos que nosotros vamos a tener aquí la hegemonía en el territorio de Santa Fe. ¿Cómo? Y eso a mí me genera algo que no lo puedo comprender, cómo empresas privadas ya están tomando el control toda vez que el gobierno de la ciudad no puede abastecer, pero además claro que no pueden abastecer porque son ellos mismos los que se rebasan. El predio de la Mexicana pues es un ecocidio. Ese predio era área verde y una parte era zona de preservación ecológica. Nos persignamos mucho cuando hablamos de la deforestación del territorio delegacional o del Distrito Federal. Pero cuando se trata de un negocio, cuando se trata de modificar el uso de suelo para que se construyan viviendas de primer nivel, entonces ahí los diputados no opinan nada. Y todos, y hablo de todos los partidos, en su mayoría, por lo menos uno de cada partido, votó a favor del predio de la Mexicana. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está esa responsabilidad social, más allá de los colores partidistas? Y la otra, pues ya basta que el diputado de Gustavo Amadero, que desconoce completamente la problemática de Santa Fe, nos apruebe que se construyan 5,200 viviendas y que sea la ciudadanía quien tenga que promover los juicios de amparo en contra de las definiciones de los que están obligados a representar los intereses del ciudadano. Aquí pasa lo mismo. El gobierno de la ciudad, todo está centralizado y la política del anterior jefe de gobierno fue seguir centralizando. Y ese es el tema de la verificación y de los usos de suelo. Centralizar todo. Tenemos que dejar que cada delegación política funcione de una manera autónoma. Si bien tenemos que ser responsables todos, claro, pero sí tenemos que legislar. Te voy a platicar los choros que me han venido a echar los candidatos a jefe de gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas me dijo que porque llegaba con poca fuerza el agua a Iztapalapa, pero que lo iban a arreglar. No me acuerdo qué me dijo después López Obrador. Pero Marcelo Ebrard me dijo que esto se iba a modificar y que se iba a cambiar y que no iban a tener nunca más problemas de agua en Iztapalapa. Y Marcelo me dijo lo mismo. Entonces yo ya me pregunto, tú te vas a quedar sin agua de por vida. Es terrible la irresponsabilidad, no, perdón, aquí. No. En un momento dado, hablemos también de la Sierra de Santa Catarina, ¿no? En algún momento de la historia, los gobiernos del PRI decidieron ir a dejar a la gente a la Sierra de Santa Catarina.
Han pasado años, gobiernos del PRD jamás les han llevado servicios. Servicios, lo que tú dices, ¿por qué los habitantes de la Ciudad de México no somos tratados como ciudadanos de primera? Y los de Iztapalapa, peor aún, en esas colonias ni siquiera pavimento existe. Tú no puedes hablar de la ciudad de los palacios cuando tienes zonas en la Ciudad de México sin pavimento y sin agua. No es posible que estemos frente a esto, pero volvemos al mismo asunto. Es gente que no se queja, son obras que a lo mejor no se ven porque están muy lejos de la periferia donde sucede lo importante en la Ciudad de México. Entonces, dejemos a esas personas ahí. No, tenemos que estar respondiendo y el Partido Acción Nacional tendrá una posición muy responsable para estar legislando a favor de la ciudad. Y vamos a impulsar la reforma política del DF que está pendiente. Y si, como hemos dicho, y es triste decirlo, ¿no?, ganaremos los debates que haya que ganar. Y a lo mejor las votaciones no las ganaremos, pero esperamos tener la conciencia de los diputados del PRD en este tipo de problemas. Porque aquí vivimos, en esta ciudad vivimos, y seguramente nos vamos a morir también. ¿Y qué ciudad le estamos dejando a nuestros hijos por ver intereses personales que no podemos permitir? Y no, ¿cuál acuerdo? PRI perderista, PRI perderista, no perderista, que logró el poder para institucionalizar la corrupción. Esto es otra dictadura. Y después tengo otra, dice en su persona, la suma de todo lo que están sucediendo y de todo lo que están haciendo es que, bueno, pues el gobierno del Distrito Federal es el que decide y Marcelo es el que decide. Viene otra, parece sarcasmo las pruebas de AMLO, pero si tú observas, ya no va a haber conciertos, porque pues Ebrard ya compró lo que tenía que comprar, ya no va a haber conciertos. Fíjate que tampoco los conciertos eran para eso. Era un tema que a mí me llamaba mucho la atención, ayer nos estaba dando mucha risa. Los argumentos que han emanado del grupo ahora perdedor a nivel federal, del PRD, con respecto a la compra de votos y toda esta serie de acciones que ellos argumentan, yo nada más pregunto y pongo sobre la mesa. ¿Cuándo había venido Justin Bieber a cantar gratuitamente al Zócalo? ¿Cuándo había venido Paul McCartney, ¿no?, a tocar al Zócalo, ¿no? Me dices que Britney Spears también. Y todos estos... Y no sabemos cuánto se gastaron. Todos estos eventos, ¿por qué se llevaron en época electoral? Claro. ¿No? ¿Por qué fueron gratuitos en el momento que venía la época electoral? Y ahorita en estas fechas no hay ningún concierto. Va a trabajar muy fuerte en la asamblea, que es una bomba de tiempo, Nino. Y hay que hablar de esto una y otra vez. Y que exista la voluntad, por eso vamos a darle el apoyo que requiera el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para que realmente trabaje en este tema, porque lo han evadido durante muchos gobiernos perredistas, que es el tema del agua. Es una bomba de tiempo. Estamos hablando que actualmente está digamos el acopio del agua, de las reservas que se tiene el sistema Cutzamala, es crítico. Estamos hablando que viene una sequía en 2 o 4 años, dicho por la Comisión Nacional del Agua y Sistemas de Agua del Distrito Federal, tanto con agua como sistemas de agua del Distrito Federal, en donde estamos hablando que el año pasado, en agosto del año pasado, se tenía aproximadamente un 67% de la capacidad del sistema Cutzamala, y ahorita tiene un 57%. Entonces, como se estaba platicando, y sucede en Coajimalpa y sucede en Benito Juárez, como bien decía Adrián, y como le prometen el agua en Iztapalapa cada 6 años, y en donde empiezan a hacer obras que son innecesarias y empiezan a gastarse el dinero donde no lo deben de gastar, cuando no hay cosa más importante que el agua, y en donde tiene la capacidad del gobierno del Distrito Federal, y cuando empezaron a subir el costo del agua, y tienen más de 15,000 millones de pesos ahí que no han podido utilizar sobre el cobro del agua, que tienen la infraestructura y tienen los recursos necesarios este gobierno, que como yo digo muchas veces lo dedican a monumentos, ¿no?, al cemento, que son innecesarios, pero en donde se tiene que implementar estos recursos para renovar la infraestructura hidráulica de la ciudad. Estamos hablando que es un dato criminal que el 40% del agua en la ciudad se pierde por fugas, y no hay voluntad.
cuando sabemos que lleva más de 50 años la red hidráulica, entonces no ha habido esta voluntad de sustituirla, porque parecería que como si hubieran bombardeado toda la Ciudad de México, pero claro, ahí nos tienen en obras a toda la ciudad, donde tienen que trabajar en el tema del agua. ¿Para qué? Sobre todo que lo que está pasando actualmente es que se está subsidiando el agua en zonas, ¿sí? Sí, donde no la hay, y lo están subsidiando a través de pipas, pero ya como bien sí, es dice negocio, Adrián, ya se está convirtiendo en